Estar cada domingo en este lugar adorando al Señor y recibiendo del Señor, ¿verdad? El culto es venir a darle al Señor lo que la adoración que Él merece y que nosotros venimos cada día que podemos acá a rendirle esa adoración. Amén, hermanos. Yo quiero antes que todo, estos días, estos domingos atrás, hemos estado hablando sobre familia, sobre lo importante del amor en la familia, y hoy también queremos continuar este tema preocupándonos por algo o pensando en algo importante, que es que a veces nosotros nos confundimos hacia quién va dirigida nuestra batalla, y por ahí va a estar el asunto. Quiero agradecer a las personas también que nos siguen por las redes sociales, y esperamos también que esta mañana sea una mañana de bendición para cada uno de nosotros. Dios tiene algo especial para nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. Quiero leerles rápidamente lo que dice Efesios 2:19. No vamos a basar la palabra ahí, pero quiero que leamos esto. Efesios 2:19 en la Nueva Traducción Viviente dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la misma familia de Dios. Y esto es importante, el 20 dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Amén. Hermanos, creemos que la unidad provoca avivamiento, y creemos que la unidad provoca conquista. Cuando el pueblo de Dios está unido, cuando la familia está unida, cuando nosotros como parejas, como matrimonios, como familias estamos unidos, entonces Dios está en medio del pueblo de Dios. Dios no está en medio del caos, Dios no está en medio de la rebeldía, Dios no está en medio de las contiendas, Dios no está en medio de los gritos. Amén. Dios no está en medio de eso. Dios está en medio de la unidad, y la unidad provoca conquista, y la unidad provoca avivamiento. Esta mañana vamos a orar por familia, por los hijos, por los matrimonios, por la unidad de la iglesia y por la unidad de la familia. Amén. Padre Santo, en esta mañana ponemos delante de ti, Señor, nuestra casa, Comunidad Vida. Ponemos nuestra familia, Señor Jesús. Ponemos los matrimonios de este lugar. Ponemos, Señor Jesús, el núcleo familiar que representan cada una de las personas que estamos hoy acá, Señor. Y creemos, Dios, y hoy queremos decirte también que para este año, si no has sido el centro anteriormente, serás el centro de nuestra casa, el centro de nuestra familia y el centro de nuestras relaciones, Padre. Yo te pido que tú bendigas cada relación que hay en este lugar, cada matrimonio, Señor, cada familia, Padre. Que toda ira y toda contienda, todo enojo se vaya en el nombre del Señor Jesucristo. Que tú nos hables y que tú nos bendigas y que hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ahora sí, vamos a basar la palabra de hoy en Isaías capítulo 7, versículo 1 y 2. Si usted lo puede buscar ahí, Isaías capítulo 7, versículo 1 y 2, por favor. Voy a leerlo para ustedes. Isaías 7, versículo 1 y 2. Dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. ¿Rey de dónde? De Judá. Que Resín, rey de Siria, escuche muy bien, que Resín, rey de Siria,
y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén, para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Ya yo aquí tengo un problema con estos versículos que acabamos de leer. Yo quiero que usted, no sé si lo ha entendido bien o lo analizó bien, porque a veces nosotros pasamos leyendo y no nos damos cuenta de algunos detalles que marcan esta historia. Por ejemplo, dice que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. ¿Qué podemos decir de Siria? Los que leemos la Biblia, Siria, ¿qué era para el pueblo de Israel? ¿Qué significaba? Bueno, hermanos, Siria eran enemigos del pueblo de Israel. Normalmente estaban en constante batalla. Ellos estaban peleando contra Israel porque Siria era una nación muy grande. En cambio Israel era una nación pequeña. Pero cuando se enfrentaban por alguna situación política, religiosa, etcétera, Israel siempre ganaba y siempre salía a vencer, porque el león de la tribu de Judá peleaba con ellos y siempre ganaban. Entonces Siria tenía cierto celo, cierto enojo, cierta rencilla con el pueblo de Israel. Siempre estaban en constante, hasta la fecha, los sirios tienen problemas con Israel a la fecha incluso. Eran los enemigos. Pero oiga lo que dice, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. ¿Subieron contra quién? Contra Jerusalén, contra la nación, contra el pueblo de Jerusalén, para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y por esta situación dice que vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se unió con Efraín. Efraín era una de las 12 tribus de Israel. De hecho, de la tribu de Efraín venían los guerreros, venían los herederos al trono, venían de la tribu de Judá, y de la tribu de Efraín venían normalmente los fuertes, los valientes, los guerreros. Josué, por ejemplo, el de las murallas de Jericó y todo eso, venía de la tribu de Efraín. Entonces resulta que el rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, el rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pueden tomar. Y entonces llega la noticia a la casa de David y dice: Siria se unió con Efraín para combatirla. Y entonces dice que se les estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Yo no sé si usted en algún momento ha sentido qué duro es, hermanos, cuando el ataque no viene del enemigo, sino que a veces viene hasta de su propia casa, de su propia familia. Qué duro es, hermano, cuando nosotros sentimos que alguien a quien nosotros amamos, en quien hemos depositado nuestra confianza, nos trata mal, nos ofende, nos grita, nos engaña. Eso es un problema serio. Por eso el tema de hoy se llama: no se confunda de enemigo. Porque nosotros tenemos un único enemigo, pero nuestro enemigo ha hecho que nosotros nos confundamos de enemigo y que nos unamos con lo que no tenemos que unirnos, y que nos unamos con quien no tenemos que unirnos, y que tomemos el carácter que no tenemos que tomar para atacar a nuestra propia familia, a nuestro propio pueblo, a nuestra propia casa. Y eso es un problema que tiene y que está dañando a la familia. Y si usted se pone a ver estadísticas en internet sobre la cantidad abismal de divorcios que hay en Costa Rica actualmente, se sorprenderá.
Y si usted se pone a ver la cantidad de violencia de padres a hijos o de hijos a padres que hay actualmente en Costa Rica, también se asustará. Y nosotros vemos a veces y nos duele también cuando vemos que yo no sé si llamarles padres, pero que algunas personas matan a una niña a golpes de 2 o 3 años y uno dice, ¿cómo es posible que existan personas así? Pero hermano, nosotros estamos viviendo ahorita en este tiempo donde las cosas ya parecen así naturales. Y tal vez, quiero que vayamos ahora sí directo al mensaje, tal vez nosotros somos diferentes. Tal vez usted y yo, usted pueda tener muchas diferencias conmigo o como sea, pero usted no es mi enemigo. Usted es mi hermano. Yo quiero que usted le diga a la persona que tiene a la par, dígale, usted no es mi enemigo, usted es mi hermano, usted es mi hermana, usted es mi esposa, usted es mi esposo, usted es mi hijo, usted no es mi enemigo. Mi guerra no es contra usted, yo no tengo que pelear contra usted. Nosotros tenemos que estar juntos y pelear con una sola guerra. Usted no es mi enemiga, usted es mi amor. Gracias. Gracias. Esa era la cuñita. Hablando del mismo tema. Los enemigos no están dentro de nuestra casa. Es más, sus enemigos no están dentro de la iglesia. Los enemigos están afuera. No puede ser posible que ahorita hayan problemas. Yo no sé, pero a nosotros también nos ha pasado a veces por cualquier situación que nos pasa en la casa, algo, cualquier cosita encendió la llama y venimos agarrados del moño. Y usted entra a la iglesia agarrados del moño y cuando llega a la iglesia, hermano, Dios lo bendiga, qué bendición y un abrazo. Y está aquí levantando manos, pero antes de eso hubo un problemón grandísimo en su casa y se gritaron, se ofendieron, trataron mal al chiquillo, lo cosquearon y los hijos también le dijeron, oh, mi tata más. Y se arma una guerra dentro de la casa, dentro de la familia. Y es específicamente y es claramente lo que el enemigo quiere que suceda. El enemigo quiere, hermana y hermano, el enemigo quiere que usted pase agarrado el moño. El enemigo quiere que usted firme los papeles de divorcio. El enemigo quiere que usted diga, no, esta mujer es imposible, me voy a separar. El enemigo quiere que usted diga, ya no aguanto más a este hombre, es un cochino, no lo aguanto más, ya no quiero estar con él. El enemigo quiere que usted diga, joven, mis papás no saben lo que dicen, ellos ya están muy viejos, no entienden de la vida, yo no les voy a hacer caso. El enemigo quiere que usted agarre a sus hijos y en lugar de educarlos, les dé un juego de video, un celular, nada más para que se entretengan y que no los molesten. Eso quiere el enemigo. Pero Dios quiere que nosotros estemos unidos, porque en medio de la unidad es donde hay avivamiento y es donde hay conquista. En la rebeldía no está Dios, en las broncas no está Dios, en los gritos no está Dios, en la ira y en la contienda no está el Señor. Así que nosotros no podemos decir que nuestro hogar es un hogar entregado al Señor si lo que abunda son enojos, son gritos, son contiendas, son malas caras, son malos gestos. No podemos decir que Dios es el rey de nuestra vida si lo que hay en nosotros cuando llegamos a nuestra casa es otra cosa, es otro ambiente. Dios tiene que trabajar en nuestras familias, amén. Dios tiene que trabajar en nuestra casa. Y ya es hora que los enemigos, que el verdadero enemigo, que son angustia, droga, violencia, rencor, ira, enojo, contienda, todos los deseos de la carne, ya es hora que huyan delante de Dios y que Dios devuelva a nosotros el gozo y a su casa el gozo de la salvación y de la bendición de poder tener una casa y una familia, amén. Qué duro es cuando a usted no le dan ni ganas de llegar a la casa. Qué duro es cuando la bronca más grande está dentro de la casa. Cuando lo que se escucha en la casa son tiraderas de puertas.
Dios quiera que no sean ollas también y todas esas cosas. Pero a mí me ha bendecido mucho las enseñanzas que ha dado el pastor todos esos domingos sobre la familia, porque es necesario que nosotros aprendamos a reconocer hacia dónde deben estar dirigidas nuestras energías. Hermano, el versículo 1 de Isaías capítulo 7 habla de que, Siria era, como les dije, eran grandes enemigos de Judá, pero Israel no. Israel eran hermanos, eran familia. Judá era una tribu y Efraín era otra tribu, que Efraín se llamaba el reino de Israel, pero en tribus era llamada la tribu de Judá, la tribu de Efraín y demás. Pero entonces no puedo entender que los hermanos estén peleando entre ellos. Pero dice la Biblia que entonces vino esa noticia a palacio, que Siria se había confederado con Efraín, que había una tribu de las 12 tribus de Israel. Uno de los 12 hermanos estaba apoyando al enemigo, y cuando el pueblo se enteró de esto, dice que se les estrujó el corazón, que se les conmovió el corazón como se estremecen los árboles del monte a causa del viento, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos en algún momento hemos recibido bendición de parte de Dios? ¿Cuántos hemos sido restaurados tal vez por Dios? ¿Cuántos Dios nos ha bendecido y nos ha protegido, nos ha sanado incluso? Cuando esto sucede, nosotros estamos listos para adorar al Señor, para conquistar. Nos sentimos fuertes, sentimos que Dios es bueno y que Dios es fiel, y tenemos un semblante diferente. Pero pasando los días, hermanos, después de una bendición como esa, el diablo no se queda con los brazos cruzados, porque tenemos un enemigo que anda como león rugiente. Él está esperando que a usted se le encienda la mecha para que se arme perdón por el francés, así hablo yo, que se arme un broncón ahí en la casa y que usted tenga que agacharse. Él va a querer desanimarlo. Él va a querer robarle el sueño que Dios puso en su corazón de ver a toda su familia en este lugar. Él va a querer robarle el gozo para que usted no venga a la iglesia, para que usted se desanime, para que venga usted solo o venga su esposa sola, para que vengan agarrados del moño, como les decía. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el diablo es un cobarde, y el diablo no va a llegar de frente a atacarle. Él nunca llega de frente, él siempre llega por la espalda, y va a llegar ahí donde más le duele. Él tratará de desviarlo, él tratará de hacer que su corazón se estremezca como se estremecen los árboles del campo a causa del viento, como dice la palabra. Porque él sabe que si él pelea de frente, usted tiene un Dios que saldrá como poderoso gigante para ganar esa batalla. Amén. Entonces él intenta dañarlo donde más le duele, porque si el enemigo no puede destruirle, va a querer distraerle. Y como el enemigo sabe que no puede destruirnos a nosotros, entonces lo que hace es distraernos. La Biblia dice que mi mirada tiene que estar puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero entonces nosotros estamos viendo a Jesús y adoramos al Señor y decimos: gracias, papá, por bendecirnos. Este 2019 es un año de bendición, y de pronto estamos adorando cuando de pronto nuestra esposa dice: es que tal y tal cosa, es que usted siempre lo mismo, es que aquí y allá. Y entonces usted dice: y entonces ya usted no está poniendo su mirada en el Señor, sino en el problema, y empieza a ver cómo lo soluciona, y le dice: pero es que usted solo quejas y solo gritos, cálmese, déjeme en paz. Y entonces sus hijos están en otros problemas por ahí, y de pronto hay regaños y gritos, y le dicen viejo, cascarrabia, lo que sea. Y entonces nuestra mirada empieza a desviarse, y el enemigo empieza a distraernos. Y conforme nosotros quitamos la mirada del Señor y empezamos a desviarnos hacia otras cosas y hacia otros problemas, nuestro espíritu empieza al gozo que tenía en algún momento de estar siempre conectados con el Señor, empieza
a haber otro tipo de problemas y empezamos nosotros a darle campo, a darle espacio a las cosas que no deberíamos darle espacio. El Señor lo llena todo en nosotros, pero cuando nuestra mirada no está puesta en el Señor, nosotros empezamos a poner nuestra mirada en los defectos de la otra persona. Y empezamos entonces a tener problemas intrafamiliares y el enemigo tratará de dañarle. En el pueblo de Israel habían 12 tribus, unas eran agricultores, otros eran los levitas, sacerdotes que cantaban al Señor, otros eran los predilectos al trono, como la tribu de Judá, y otros eran los guerreros como la tribu de Efraín. Pero todos estaban bajo el mismo Dios, aunque eran tribus diferentes, aunque usted y yo seamos diferentes, aunque usted diga es que no nos llevamos bien, somos muy diferentes, tenemos un único Dios y si Dios es el Dios suyo, también es el Dios de su familia, también es el Dios de su esposa, estamos clamándole al mismo Dios y Dios quiere que nosotros haya unidad. Dios quiere que en la iglesia haya unidad. Pero pasó algo, ellos estaban bajo el mismo Dios. Lo que pasa es que después del rey Salomón, vino un hijo del rey Salomón a gobernar el pueblo de Israel. Y entonces él pidió consejo para ver cómo gobernaba. Y él preguntó, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a gobernar? ¿Qué hago? El reino tiene mucho, es muy rico ya, el pueblo es mucho, ¿qué hago? ¿Pongo impuestos o los quitaré? Para lo que estamos viviendo hoy, el tema de los impuestos también, ¿qué hago? ¿Los subo los impuestos? ¿Bajo los impuestos? ¿Cobro esto? ¿Cobro lo otro? Entonces dice que los ancianos del pueblo le dijeron, quite los impuestos. Ya el pueblo es muy rico, ya no necesita tanto impuesto. Pero los jóvenes le dijeron, no lo quite porque van a pensar que usted es un rey débil. Entonces no quite los impuestos, más bien póngale más. Entonces el hijo del rey Salomón toma esa actitud y le hace caso a sus amigos y entonces le pone más impuestos y le dice al pueblo, ahora sí ustedes van a saber que yo soy más grande que mi papá el rey Salomón. Una parte del pueblo no acepta esos impuestos y otra parte se los aguanta. Entonces el pueblo de Dios se divide. El reino del norte, cuya cabecera era Judá, y el reino del sur, cuya cabecera era Efraín o el reino de Israel. Entonces el pueblo de Dios, que era uno solo, se divide y se convierte en dos partes. Y entonces el rey le dobla los impuestos y el pueblo se divide. Se les olvidó que eran hermanos y no decidieron tomar una decisión en conjunto, sino que se dividieron. Pero hermano, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Siria es el enemigo, no es Judá ni es Efraín. Nosotros como hijos de Dios tenemos un único enemigo. Siria es el enemigo y para ganarle a un ejército fuerte hay que estar unidos. El pueblo de Israel siempre ganaba, siempre vencía porque peleaban como un solo hombre. Eso dice la Biblia. El pueblo de Israel salía a pelear y peleaban como un solo hombre y siempre ganaban al ejército que se pusiera enfrente. Siria, sabiendo esto, empieza a buscar una estrategia para ver cómo va a vencer, cómo va a ganarle a este ejército pequeño, pero que tiene al Dios más grande del mundo. Entonces, lamentablemente, lo encuentra la forma. Y el arma que Siria encuentra para poder acabar con Judá es el arma más vieja que el diablo ha usado desde el principio, desde Caín y Abel. ¿Cuál es? La cizaña, el celo entre hermanos, las diferencias en la familia. Ese es el arma que desde el principio Satanás empezó a usar para dañar. Desde Adán y Eva. Porque Adán, el Señor le dijo a Adán, Adán, ¿qué hiciste? ¿Y qué hizo Adán? Le echó la culpa a ella. Desde el principio. Haya tenido o no haya tenido la culpa, nosotros somos buenos para quitarnos culpa a nosotros y decir, no, es que el problema no soy yo, el problema es ella.
No sé si me está entendiendo, esto es bastante profundo, hermanos. Lo que le quiero decir es que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres y ser responsables y decir y tomar responsabilidad de lo que me corresponde a mí. El problema no es ella o el problema no es él. El problema siempre estará en mí. Y yo tengo que entregarle muchas cosas al Señor. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a amar? Yo tengo que amar a mis enemigos. Es que me trataron mal, es que usted no sabe todas las cosas que me dijo. Tengo que amar a los que nos maldicen. Qué duro. Pero si nosotros queremos ser imitadores de Cristo, tenemos que entender que el amor cubrirá multitud de pecados y que yo tengo que entregar todo al Señor, mi carácter, mi forma de ser, las cosas que no están bien conmigo, tengo que entregárselas al Señor y decirle: Señor, no la cambies a ella, cámbiame a mí. Señor, no lo cambies a él, cambia primero mi forma de ver las cosas y que juntos en unidad podamos hacer lo que tenemos que hacer. En Números capítulo 12, no lo busque, nada más le estoy diciendo por si después quiere leerlo. Lo que dice en Números capítulo 12, Dios le dice a Moisés: Moisés, una rebelión se ha levantado contra usted. Pero Moisés, como está acostumbrado a que Coré se levante y un montón de gente hable de él y hable mal de él, Moisés no le hace mucho caso, no le da mucha pelota. Pero Dios le dice: Moisés, los que están hablando de ti, los que están en rebelión contigo son tus hermanos, Aarón y María. Qué difícil, como le decía, cuando el ataque viene de los que uno más ama. Cuando el golpe y la guerra más grande viene desde su propia casa, desde su propia familia o desde su propio equipo de trabajo. El castigo de Dios para María fue que, por haber murmurado con Moisés, fue que le dio lepra. Pero aún así, aunque le dio lepra, Moisés, viendo que María estaba así llena, pudo haber dicho: qué bueno, nadie la tiene por chismosa, por murmuradora, por estar hablando de mí. Yo soy el líder y ella tenía que hacer caso a lo que yo decía. No, Moisés le dice al Señor: Señor, yo sé que ella hizo mal, que ella habló de tu siervo, pero es mi hermana. Yo no quiero verla así. Haya hecho lo que haya hecho, ten misericordia de Dios, es mi hermana. Pero la sociedad, ¿qué dice? El que me la hace. Y nosotros como cristianos muchas veces tomamos esa misma actitud del mundo. Y dice: ajá, me está tratando de esta manera. Bueno, voy a aplicarle la misma ley del hielo. ¿Cuántos han aplicado la ley del hielo? No dígame, no levante la mano. Se la voy a aplicar. Ajá, este es el momento para desquitarse. ¿Se acuerda cuando usted me decía esto y esto y esto? Ahora usted está haciendo lo mismo, así que tome. Nosotros tomamos muchas veces esas mismas actitudes, ¿verdad? Hay algo dentro de nosotros que no podemos evitar y decir: se acuerda cuando usted, ve. Y entonces empieza esa lucha interna entre nosotros, que muchas veces tal vez no pasa de algo sencillo, pero otras veces usted no sabe lo que hay en el corazón de un hombre o en el corazón de una mujer. Y usted sabe que la mujer tiene una memoria fotográfica, nada se le va a olvidar, ¿verdad? Entonces va acumulando cosas y nosotros muchas veces los hombres no nos damos cuenta de eso y permitimos que esas cosas sigan acumulándose y llegará un momento en que eso será una bomba de tiempo. Y hermano, esta es una de las historias con Moisés y María. Después de eso quiero contarle un par de otra historia más, nada más, que es en el reino de David también sucede lo mismo. Se levanta una rebelión contra el rey David, pero entonces dice la Biblia que David rompe sus vestiduras y dice: acaben con la rebelión, pero al capitán de la rebelión no lo toquen. ¿Por qué David? ¿Por qué no tocar al capitán de la rebelión? Porque el que se levantó contra David era su propio hijo, Absalón.
Y nosotros vemos ejemplos en la palabra, hermanos, de cómo las familias se atacaban entre ellos y la cosa no ha cambiado mucho. Nosotros seguimos equivocándonos y fallándonos, y padres contra hijos e hijos contra padres haciéndose daño. Eso sucedía también en Isaías capítulo 7, que es lo que estamos leyendo. Hermano, el diablo es astuto y tratará de golpearlo ahí donde más le duele. A través de su casa, de la gente que uno ama. Él tratará de que cualquier manera que usted no pelee, porque si usted se levanta a pelear, hermano, dice la Biblia que ya tenemos la victoria garantizada por la sangre del Cordero de Dios. Pero el diablo tiene que hacer que usted desista, que baje los brazos, que se deprima, que se sienta mal. Que usted, porque en el momento en que usted decida de verdad pelear, la Biblia dice que la mano del Todopoderoso Dios estará con usted, estará con su casa y estará con su familia. Y hermano, no existe infierno que prevalezca, no existe problema, no existe angustia que prevalezca contra la iglesia o contra la familia que decide tomarse de la mano de Dios y estar en unidad. El pueblo siempre tendrá la victoria en el nombre de Jesús, amén. Pero imagine ver pelear a sus hijos contra sus propios hijos, o a hijos contra padres. Imagínese ver pelear a su propia familia contra usted. Hermano, y nosotros no nos damos cuenta, pero tal vez usted se ha confederado también con el enemigo para pelear contra su propia casa. El enemigo se puede llamar mal carácter. El enemigo se puede llamar, no sé, a amigos o amigas que nos meten cizaña, que nos meten celos. El enemigo se puede llamar la sociedad. El enemigo se puede llamar trabajo, exceso de trabajo. Tal vez usted se ha confederado con su trabajo para dañar su misma relación de familia y de matrimonio, y no tiene tiempo para sus hijos y no tiene tiempo para su familia, y se ha confederado para hacerle daño a su propia casa. Tal vez usted solo tiene tiempo para otras cosas. Increíblemente, hermano, yo he visto esposos que les gustan demasiado los videojuegos. Y entonces no tiene tiempo para nada, y usted lo escucha ahí hablando y no está hablando no está hablando con nadie de la familia, está hablando con el celular ahí, con los amigos del celular. Free Fire, algo así se llama, no sé cómo se llama. Pero increíblemente nos confederamos con cosas que parecen inofensivas, que empiezan a afectar nuestra vida. Lo que yo le quiero decir para ir cerrando también con este tema, hermano, Siria viene a pelear y Judá dice: es hora de defender nuestra tierra. Entonces se arma ejército contra ejército, pero lo que Judá no sabía es que Efraín, uno de sus hermanos, se había confederado con Siria. Y la Biblia no nos dice cómo hizo Siria para convencer a Efraín de que se unieran a pelear contra sus propios hermanos. Pero lo que sí dice es que dice que el corazón de Efraín se ensoberbeció y dijo: está bien, subamos contra Judá, tomemos la tierra y repartamos los despojos. Imagínense. Siria se dio cuenta que el pueblo estaba dividido, que ya no era un solo pueblo, sino que habían dos. Entonces dice: voy a irme hacia un ladito a ver quién me da pelota. Y Siria se entera de eso. Entonces la única manera, sabía Siria, de poder destruir al pueblo de Dios es cuando el pueblo se confunde de enemigo. Y ahora sí, yo quiero que le diga a la persona que está a su lado: no se confunda de enemigo. Recuerde, dígale: yo no soy su enemigo, yo no soy su enemiga. Deje ya ese mal carácter. Quiero ir concluyendo. Voy a pedirle también a los músicos que puedan venir, porque quiero tener un espacio también para la familia. Hermano, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino a los de Siria
llegando al campamento y entrando a la tienda, tal vez donde está el capitán de la tribu de Efraín, y decirle: te cuento que tus hermanos allá de Judá dicen que aunque ustedes son los guerreros, aunque ustedes son el pueblo grande, ellos no lo necesitan porque ellos son los herederos al trono. Ajá, eso dicen, no necesitan ejército. Vamos a ver si es cierto. Venga, amigo de Siria, pase aquí, vamos a tomar un cafecito. Y entonces empezamos a unirnos con el enemigo y empezamos a olvidarnos quién es nuestra familia, quiénes son nuestros hermanos. Y empezamos nosotros y empieza a existir discordia. De pronto ya llega el momento de la batalla y Judá sale a pelear y empieza la guerra, y Judá piensa que está peleando contra Siria. Y entonces de pronto en la guerra, ustedes han visto como las películas antiguas de guerra, lanzas por aquí, espadas por allá, sangre por todo lado, muerte por todo lado, hasta que de repente uno grita: ¡hey! Permítanme volar mi imaginación un momento nada más para ejemplificarles esto. De pronto alguno se da cuenta y dice: pero qué raro, el escudo que tiene esta gente de Siria tiene el mismo león que tiene el escudo que tiene el nuestro. Porque ellos se dan cuenta, en algún momento se dan cuenta. Entonces dice que alguien toma un caballo y se va para la casa de David y le dice: David, Efraín se ha confederado con Siria para atacarnos a nosotros. Hasta ese momento se dieron cuenta. Qué terrible, ¿verdad? Y entonces alguien dice: paren, alto a la espada. No estamos peleando contra los sirios, estamos peleando contra nuestros propios hermanos. Pero ya es demasiado tarde, porque hay heridas por acá, porque hay resentimientos por allá, porque hay malos tratos por aquí, porque hay rencillas en el corazón, porque no nos hemos dado cuenta que hemos estado peleando contra nuestra propia casa y contra nuestra propia familia. Hermano, yo quiero decirle con este mensaje que el Señor quiere que en nuestra casa exista la unidad y el gozo, y que la presencia de Dios sea la que gobierne su casa y su familia. Pero si usted quiere que para este año Dios sea el centro de su casa y su familia, tenemos que cambiar algunas cosas. Y yo no le voy a decir qué cosas, porque como le dije, todos estos domingos para atrás, el pastor nos ha venido enseñando cómo es el orden familiar, cómo deben ser nuestras relaciones, cuál debe ser el trato que debe tener el esposo con la esposa y la esposa con el esposo, cómo debe ser el trato que debe tener los padres con hijos e hijos con padres. Y yo como recién casado le puedo decir que leí algo que me impactó mucho, que dice que nosotros tenemos que tratar a nuestra esposa que amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia. O sea, usted no tiene para dónde agarrar. Ella es su esposa. Y eso suena gracioso, pero esa es su casa, esa es su familia. Y nosotros somos los sacerdotes de esa casa y de esa familia. Y tenemos que ser hombres y ser responsables. Y tenemos que honrar al Señor, porque y a mi esposa también, porque yo tengo que amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó? ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Todo, hizo todo. Pero en media guerra ya hay heridos por acá, hay familias separadas por allá, hay personas que duermen en el sillón, hay hijos maltratados. Qué duro. Un día hablaba con unos jóvenes también, que cómo es posible, hermanos, que hay hijos que tratan a sus padres como que si ellos fueran el papá y los papás los hijos. Los regañan de manera tal, no los honran. ¿Cómo es posible que usted, hijo, pueda faltarle el respeto a su papá y gritarle? ¿Cómo le puede tirar la puerta en la cara a su papá?
¿Cómo puede decirle, viejo, usted no sabe nada? ¿Cómo puede ofenderlos? ¿Cómo puede robarles? ¿Cómo puede faltarles el respeto? La Biblia dice que yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre si quiero que me vaya bien en la vida. Y yo le voy a decir algo, yo puedo haber sido fallado en muchas cosas y ser un gran pecador, pero si algo en lo que yo puedo estar tranquilo es que yo he hecho mi mayor esfuerzo por honrar a mis padres y no faltarles el respeto. Y si algún día, en algún momento, alcé un poquito la voz, pedí perdón o traté de hacerlo. Y Dios está honrando eso y me ha ido bien en la vida. Yo sé que cosas buenas vienen para mí y están viniendo ya. Yo puedo ser fiel testigo de que honrar a los padres es lo mejor. Pero increíblemente, sin importar la edad que usted tenga, porque la edad que usted tenga, su papá siempre va a ser mayor y siempre va a ser su papá. Hay hijos que tienen a su papá ya olvidado, o a su mamá por allá olvidada, en un rincón, nunca la van a ver. Hay padres que maltratan a sus hijos, tal vez no físicamente, pero con palabras. Los ofenden, los tratan mal o los agreden. Hay hijos que no aman a sus papás porque los papás nunca estuvieron. Hay hijos que ni siquiera conocen a sus papás, pero tienen un resentimiento en su corazón porque no estuvo cuando más lo necesitó. Hay parejas que usted los vea aquí en la iglesia y no se imagina lo que puede estar pasando en su casa. No se imagina que no duermen juntos, que se tratan mal. No se imagina el rollo que puede haber en sus vidas. Y la pregunta para ir terminando es, hermano, ¿qué siente usted en el corazón cuando los problemas más grandes, en lugar de venir del enemigo, vienen desde su propia casa, desde su propia familia? Y entonces usted dice, sí, es que es cierto, es que él me trata mal, es que ella me trata mal, es que mis papás me tratan mal. Tiene que entender que no se trata de él, se trata de ella o se trata de sus papás. Es que el enemigo los ha engañado para que ellos se confundan de enemigo. No se trata de que su papá sea malo, de que su mamá sea mala, de que su esposo o su esposa sea malo. Se trata de que el enemigo quiere engañarnos para que nuestra metralla no esté contra él, sino que nos desviemos para los otros lados y que nuestra mirada no esté puesta en el autor y en el consumador de la fe. Entonces no señale a él, es que ella, es que la culpa la tiene él, la culpa la tiene el enemigo que nos está engañando. Es que ya no me ama. No. La Biblia dice que lo que Dios unió. Qué duro, hermano. Usted puede ser diferente a la persona que tiene a la par, pero seguimos siendo hermanos. Estamos bajo un solo Dios. Mi espada nunca estará contra la suya, sino a su lado. Mi guerra nunca será contra usted, nunca será contra alguien. Mi guerra es por engrandecer el nombre de Cristo. Su guerra tiene que ser por honrar el nombre de Cristo con su casa, con su familia, con su matrimonio y restaurar nuestro pueblo. Ese es, dígale que está a su lado, cuidado, no se confunda de enemigo, tenga cuidado, porque nosotros no nos damos cuenta cuando las familias estamos en problemas. Y tal vez usted está pensando, pero pastor, es que duele mucho cuando de su propia familia, cuando sus hijos tal vez, cuando la gente que más ama es la que lo está lastimando. Sí. Pero no me diga que nosotros también no lo hemos hecho en algún momento, porque tal vez no queremos atacar, pero cuando viene el golpe, nuestro instinto reacciona.
Tal vez no somos nosotros los que atacamos, pero entonces sí nos defendemos, ¿verdad? Tal vez estamos así, pero nos atacan y de pronto ya nos ponemos, ¿verdad? Y también, a ver cómo respondemos. Ajá, con que me estás atacando por aquí, entonces tenga un gancho al hígado. Porque eso hacemos. Hermano, Efesios 6:10 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Dígalo conmigo, mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en los lugares, en las regiones celestes. Así que quiero que hagamos una dinámica juntos. No se lo haga muy duro, pero pellizca a la persona que tiene la par, por favor. Pellizquela. ¿Le duele? ¿Le duele ese pellizco? ¿Sí le dolió? Bueno, eso significa que usted es carne y usted es sangre. Entonces, si usted pellizcó a la persona que tiene la par y le dolió, ella es carne y él es sangre. Y nuestra lucha no es contra carne y contra sangre. Nuestra lucha es contra el único enemigo. Esa es nuestra lucha. Su lucha no es contra la persona que tiene la par. Si no, vuelva a pellizcar más duro para que vea que es verdad lo que le digo. Hermano, y si ya sabemos eso, entonces ¿por qué seguimos peleando entre nosotros? ¿Por qué la guerra sigue siendo en nuestras casas? La gente que pensaba que lo amaba y le hirió, realmente sí le ama. Lo que pasa es que el enemigo aprovechó el momento para ponerlos en su contra y confundirlos de enemigo. Termino con esto. Escuche, hermano, escuche con atención. Cuando el diablo planea cómo acabar con usted y con su familia, Dios ya planeó cómo restaurarlo a usted y darle su victoria. Amén. Dios ya lo ha hecho. Entonces, hermanos, si nuestra lucha no es contra sangre y carne, Dios quiere decir que tenemos un solo enemigo y es Satanás. Amén. Pero la buena noticia es que ese enemigo que quiere dañar su casa, que quiere dañar su familia, fue derrotado en la cruz del Calvario por la sangre del Cordero de Dios. Jesucristo triunfó públicamente sobre él. Y hoy su familia, su vida, sus relaciones pueden ser restauradas con todo el poder de la mano de Dios sobre su vida. Amén. Así que yo quiero pedirle, si usted tiene a su familia cerca, que pueda ahí unirse a donde está, abrácelo, tómelo de la mano. Y si no está aquí, tal vez ore por ellos. Y si usted tiene que pedir perdón por algo, hágalo. Y dígale: Señor, líbrame de unirme con el enemigo para pelear contra mi propia casa, contra mi propia familia. Esa nunca será mi guerra. Esa nunca será nuestra guerra. Nuestro enemigo no huele al perfume de su esposa. Nuestro enemigo no es ese panzoncito que anda ahí con usted. No es ese. Jóvenes, su papá, su mamá no es su enemigo. Ese no es el enemigo. Padres, el enemigo está afuera tratando de dañar a sus hijos. Pero su hijo no es el enemigo. La lucha no es contra su hijo. Su lucha es por su hijo. Seamos sabios. Yo no soy padre todavía, pero soy hijo de un padre que fue sabio. Y a veces yo reclamaba, yo decía: pero es que me siento encarcelado. ¿Por qué no me deja ir a jugar bola? ¿O por qué no me deja? Y ya era domingo y yo quería escaparme de la iglesia. Y aún así mi papá fue sabio y me dio ciertas libertades que cualquier otro pastor no hubiera hecho. Pero nuestro enemigo está afuera. Amén. Hermano, quiero terminar con esto. Voy a pedirle a usted, a todos, que nos pongamos de pie. Y les voy a leer lo que dice
Segunda de Samuel capítulo 10, y con eso terminamos. Para que el que lo quiera buscar también lo pueda buscar. Lo que dice Segunda de Samuel capítulo 10, versículo 9 al 12. Y dice: viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente, y a la retaguardia también, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego al resto del ejército en mano de Abisai su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Hermano, cuando viene la guerra siempre saldrán a pelear contra nosotros muchos enemigos. Pero teniendo bien claro quién es mi enemigo, y que yo pueda poder confiar mi espalda a mi hermano y saber que no peleo solo, que tengo a mi hermano cuidando mi espalda, y también que nuestras espadas no están una frente a la otra, sino que están una al lado de la otra, es la manera en que yo podré vencer al enemigo. Porque el que pelea por mí se llama Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el que no conoce derrota. Él es quien pelea por su casa, Él es quien pelea por su familia. Y dice entonces que Joab salió a pelear y tenía a su hermano guardándole la espalda. Y si dijo: si los sirios pueden más contra ti, entonces tú pelearás conmigo. Lo tenía en la espalda. Pero si los amonitas pueden más contra usted, entonces yo me volveré y pelearé también por ustedes. Nuestras espadas tienen que estar una al lado de la otra. Y hermano, hoy, hablando el tema de familia, Dios quiere tratar con nuestras familias, amén. Yo quiero que ahí donde usted está, ore por su casa y ore por su familia, y que le diga: Señor, perdóname si en algo me he confederado con el enemigo para dañar a mi propia casa y dañar a mi propia familia. Yo no he hablado de infidelidades tampoco, pero ese es otro enemigo muy fuerte que está dañando las familias. Usted tiene que cuidar su casa, ser mayordomo en su casa y en su familia. Y mientras terminamos con una adoración, yo quiero que usted ahí esté orando por su casa, por su familia, y que le diga al Señor: Señor, yo pongo delante de ti mi vida, mi casa, mi familia. Y ahí donde está, pida perdón. Pídale perdón al Señor. Señor, perdóname. Señor, perdóname por lo que ha pasado hasta el momento, por lo que he hecho, por tal vez no haber sido el más responsable, la más responsable con mi casa, con mi familia. Y ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame a corregir lo que tengo que corregir. Y hermano, yo quiero hacer una oración para todas aquellas personas que hoy vienen necesitando de una respuesta de parte de Dios, que necesitan recuperar su familia, que necesitan restaurar su hogar, que necesitan restaurar su vida, o que necesitan entregarle su vida al Señor. Y aquellos que tengan esa condición, quiero que hagan esta oración conmigo y que digan: Padre, te pido perdón por mis faltas, mis errores y mis pecados. Te pido que seas el rey de mi vida, que gobiernes mi vida, que perdones todos mis pecados y que me recibas hoy como tu hijo.
Yo, Señor, abro mi corazón para recibirte como mi único y suficiente Salvador. Y te pido perdón por las veces que le he fallado a mi casa y a mi familia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y quiero pedirle si alguna persona de los que está acá hizo esta oración, que pueda levantar su mano. Me gustaría orar por usted. ¿Hay alguien acá que haya hecho esta oración? Hay una persona allá atrás. Si me ayudan tal vez los líderes, hay una persona allá atrás. ¿Algún otro ha hecho esta oración? Quiero pedirle a los que levantaron la mano, a la persona que levantó su mano, que pueda pasar acá. Queremos orar por usted, para que Dios le continúe bendiciendo. Amén. ¿Sí hubo alguno? ¿O estaba orando? Todos somos de Cristo entonces. Todos le tenemos en el corazón. Amén. Señor, yo oro por las familias de esta comunidad. Yo oro por las familias de esta iglesia. Yo oro, Señor, por el núcleo familiar, Señor, por personas que hoy necesitan llegar a reconciliar su vida contigo, con su familia, con sus hijos, Señor. Que exista el perdón que cubre multitud de pecados, Señor. El amor, Señor Jesús, en medio de esta sociedad tan perdida, tan dañada, donde ya el amor cambió su sentido, su significado. Bendice, Señor, nuestras casas, nuestras familias, y que en el nombre de Jesús nuestra vida sea bendecida. Yo oro por los matrimonios, Señor, que están en este lugar, Señor. Que podamos honrarte, con nuestras vidas. Oro por la relación de hijos y padres. Señor Jesús, bendícenos. Este es el año de la unidad y el año de la conquista, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si honramos al Señor y le damos una ofrenda de aplausos en el nombre de Jesús? Otra vez.